Reddit pregunta: ¿cuáles son las primeras señales de Alzheimer que nadie se espera? Mi papá tenía demencia vascular. Mi madrastra se daba cuenta del deterioro porque vivía con él, y yo también porque lo veía solo 4 veces al año por un par de días. Pero mi hermano, que vivía en la misma ciudad y lo veía 1 o 2 horas a la vez, pensaba que estábamos exagerando. Hasta que le pidieron a mi papá que diera la hora con su reloj y anunció que no podía, pero que nadie podía. Era solo un reloj muy complicado. Ahí fue cuando mi hermano se dio cuenta de que era verdad. La mayor idea equivocada sobre la demencia es que solo es la memoria. No lo es el procesamiento cognitivo. Es la incapacidad de tener una conversación, tienden a monologar porque es fácil, o de resolver problemas simples. Mi papá tenía demencia vascular. Él nunca supo que tenía riesgo de caídas e intentaba levantarse de la cama solo y se caía. Tantas caídas. Fémur roto en la cadera, espalda rota 3 veces. Todas las lesiones de caídas separadas. Estaba yendo y viniendo entre una unidad de memoria y un centro de enfermería especializada después de cada caída. Todo durante el COVID, que también lo tenía confundido, en cuanto a las precauciones. Si yo hubiera sido una hija más metida, él era una persona muy reservada, vivía solo. Creo que las primeras señales habrían sido que abandonó su pasatiempo de fotografía de 60 años, y el mal manejo de sus finanzas y medicamentos. Es súper desgarrador. Él solo quería morirse solo en el desierto, y terminó en un centro de memoria. Pasé más tiempo con él entre 2018 y 2022 de lo que pasé en los 20 años anteriores, y estoy agradecida por eso, pero desearía que no fuera por esas razones. El procesamiento cognitivo es tan real. Visité a mi abuelo hace poco, voy 1 vez a la semana, su deterioro mental en el último año ha sido obvio, y quería prender una vela. Le pregunté dónde estaba el encendedor. Se levantó y empezó a rebuscar en un cajón, hasta que me di cuenta de que tenía el encendedor en la mano. Lo había sacado, y no lo había apartado como los otros objetos del cajón, así que una parte de él se dio cuenta de que había encontrado lo que buscaba, pero seguía buscando. Cuando se lo señalé, miró el encendedor en su mano y puso una expresión de dolor desgarradora. Murmuró algo como cuando te haces viejo y la cabeza ya no te funciona bien. Es la única vez que lo he visto reconocer su deterioro mental. Su memoria está empeorando constantemente, lo cual obviamente no nota. Puede sonar insensible, pero espero que se muera antes de que se ponga muy mal. Ya tiene casi 95 años, habla abiertamente de que no estará mucho tiempo más, y pasa la mayor parte del día durmiendo. En el caso de mi mamá, ella empezó a contarme cosas raras sobre lo que pasaba en el restaurante chino que estaba al lado de su apartamento en el 3er piso. Me contaba cada semana cómo, después de que el restaurante cerraba, los trabajadores, vestidos con unas batas blancas misteriosas, se reunían en el techo y hacían ceremonias raras. Yo me lo creí todo al pie de la letra por mucho tiempo, pero solo le recordaba que es un país libre y que, a menos que estén haciendo daño a alguien, pueden hacer lo que quieran. No fue sino hasta bastante tiempo después, y después de que contara muchos otros cuentos fantásticos, que a mamá le diagnosticaron Alzheimer. Una vez que entendí con qué estábamos lidiando, me di cuenta de que todas esas historias locas sobre el restaurante chino eran totalmente producto de las alucinaciones inducidas por el Alzheimer. Lo más probable es que estuviera experimentando el síndrome del ocaso, Sundowning. Uno aprende sobre la marcha. Mi vecina anciana, que vive al otro lado de la calle, vino a tocar a mi puerta hace poco para ver cómo me encontraba. Quería asegurarse de que todo estuviera bien porque, según me contó, vio algo muy extraño ocurriendo en mi entrada. Dijo que observó cómo 2 vehículos rojos se estacionaban frente a mi casa, y que de ellos bajó un grupo numeroso de hombres usando máscaras extrañas y pantalones de estilo militar. Afirmó que estaban gritando y golpeando la puerta principal durante unos 20 minutos antes de marcharse. Pero eso no fue lo más raro. Según ella, justo cuando los hombres se iban, un ciervo enorme salió disparado desde detrás de mis arbustos y se lanzó contra la ventana de su casa, como si estuviera fuera de sí. El problema es que tengo 3 cámaras de seguridad que cubren toda el área, el portal, la entrada de autos y el frente completo de mi casa.
Revisé las grabaciones y no apareció absolutamente nada de lo que mi vecina describió. Nada ocurrió. Al principio pensé que quizá estaba bajo los efectos de algún medicamento o que simplemente había tenido una confusión pasajera. Sin embargo, cuanto más lo pienso, más creo que debería hablar con el hijo con el que vive, para que puedan revisar cómo se encuentra su mamá. Me preocupa porque algo muy parecido le sucedió a mi abuela cuando comenzó a mostrar las primeras señales de demencia relacionada con sus problemas cardíacos. En su caso, se convenció de que su esposo, quien había fallecido 5 años antes, después de 70 años de matrimonio, la había abandonado para irse con la zorra de al lado. Incluso aseguraba que estaban teniendo una aventura en el cobertizo mientras cocinaban. Obviamente estábamos muy preocupados y sabíamos que eran ideas que no podían ser reales, pero en aquel momento queríamos creer que solo se trataba de un síntoma extraño del duelo y que pasaría con el tiempo. Lamentablemente, no fue así. Mi abuela dejó de leer y se sentaba a mirar el vecindario desde su ventana. Me contaba historias de cómo todas las familias y sus hijos en las casas vecinas estaban en peleas. Era una zona tranquila. La mayoría de la gente estaba en el trabajo y en la escuela, así que nada de eso estaba pasando. De niño, pensé que se había vuelto loca. El Alzheimer de mi papá empezó muy parecido. Me contaba historias de que sus vecinos de al lado lo estaban espiando por las ventanas y que le tocaban a la puerta y salían, corriendo. A veces salía al porche a gritarles, pero nunca había nadie. Esos episodios siempre pasaban de noche y empezaron después de que cumplió 60. Eso nos frustraba muchísimo a mis hermanos y a mí porque no entendíamos qué estaba pasando. Eso fue hace 3 años y ahora está en un asilo. Todo pasó rapidísimo. Lo extraño un montón. Mi abuela contaba una historia alucinante sobre cómo subieron a una montaña local y encontraron un camión de remolque volcado con la cabina colgando del borde de un precipicio. Describía cómo mi abuelo, que también tenía demencia, se paraba en la carretera para dirigir el tráfico de forma segura alrededor del accidente, mientras que mi diminuta abuela rescataba al hombre ella solita. Lo más que puedo imaginar es que se quedó dormida viendo una película donde pasaba algo así. También alucinaba que había niños en la casa con ellos y que le movían sus cosas. Algunas visitas eran una lucha para hacer que dejara de preocuparse por los niños inexistentes del otro cuarto. Sabía que mi papá estaba empezando a ponerse un poco despistado, pero nada parecía fuera de lugar, hasta nuestro último viaje al campo de tiro. Mi papá había estado disparando toda su vida, estuvo en el ejército, me enseñó todo sobre la seguridad de las armas y la etiqueta en el campo de tiro. Entonces lo vi alejarse del campo de tiro con su arma todavía en la mano. Iba a sacar algo de la funda, pero no dejó su arma. Lo vi antes que el oficial del campo de tiro. Le dije a mi papá que estaba cansado y que deberíamos irnos a casa. Tomé el arma y la vacié, y lo ayudé a empacar todo. Me disculpé con el oficial, que sí se había dado cuenta de lo que estaba haciendo. Y nos fuimos. Supe entonces que algo andaba muy mal. Tardó un poco más antes de que realmente tuviera síntomas, pero supe ese día que las cosas nunca iban a ser iguales. Esto fue años antes de cualquier diagnóstico oficial. Papá es un fanático del té, pero siempre sacaba la bolsita de té antes de agregarle leche. Una vez estoy en su casa y me ofrece té. Luego echa la leche antes de sacar la bolsita de té. No es gran cosa, pero me da curiosidad, así que le pregunto por qué lo hizo así. Se queda como pensando y dice que siempre lo ha hecho así. Hubo bastantes veces que cambió la forma en que hacía las cosas, pero no se daba cuenta de que era diferente a como solía hacerlas. Edith, vi otros comentarios sobre no leer más. Papá tiene una colección enorme de libros, pero no ha tocado ninguno en más de 5 años. Le ofrecí ayudarlo a ordenarlos y donar o vender algunos, pero no quiere deshacerse de ninguno, así que supongo que tendré que lidiar con eso después de que se vaya. En nuestro caso, todo comenzó como un declive muy gradual en su vida social y en su capacidad para conversar. Mi mamá, un día, se dio cuenta de que mi papá, quien antes era literalmente el alma de la fiesta, ya no podía mantener una conversación durante la cena y llevaba bastante tiempo, sin interactuar socialmente. Cuando empezó a mirar hacia atrás,
Se dio cuenta de que había estado decayendo lentamente durante casi una década sin que realmente lo notáramos. Y luego, de repente, ¡pum!, dejó de recordar a la gente y, en apenas 3 años, terminó en una unidad de cuidados de memoria. Lo mismo noté con mi abuelo. A principios de este año tuvimos que sacarlo de su casa, que básicamente se había convertido en una ruina. El techo tenía goteras, la calefacción llevaba años sin funcionar, y en general el lugar ya no era seguro para él. Lo mudamos a un apartamento dentro de una residencia que ofrece ciertos servicios para adultos mayores, ayuda con compras, recolección de medicamentos en la farmacia, sistemas de emergencia, actividades sociales, y un salón comunitario donde los residentes pueden jugar juegos de mesa o simplemente pasar el rato. También hay un café social semanal por las tardes y algunos eventos mensuales donde sirven comidas calientes. Todas actividades que, hace apenas 2 años, mi abuelo habría disfrutado muchísimo, pero ahora casi no participa. Solo asiste a los eventos mensuales, y aún así hay que convencerlo. Jamás ha visitado a un vecino ni ha invitado a nadie a su apartamento. De hecho, dijo explícitamente que no quiere visitas, excepto de la familia. Pasa la mayor parte del día durmiendo o sentado en el sofá, sintiéndose solo, y es devastador verlo así. Mi hermano, mi madre y yo hacemos todo lo posible. Lo visitamos 3 o 4 veces por semana y lo llamamos todos los días. Pero aún con todo ese esfuerzo, se siente como si no fuera suficiente. Ver cómo alguien que antes era tan activo se apaga lentamente es una experiencia que no te prepara nadie. Los cambios en el patrón del habla. Las pausas cortas y normales entre oraciones se volvieron más pesadas y largas. Creo que tanto porque es más difícil encontrar las palabras exactas para usar, como también porque el tema de conversación es resbaladizo al mismo tiempo. Escritura desordenada, en el sentido de que la letra de la persona se va a poner cada vez más desordenada. Esto suele ser mucho antes de que empiece cualquier pérdida de memoria seria, y da miedo en retrospectiva. Hacer siempre las mismas preguntas y repetir las mismas frases cada vez que los ves. Mi mamá empezó a hacerlo, no porque olvidara lo que habíamos hablado la última vez, sino porque esas frases se convirtieron en una especie de guión que usaba para encubrir su pérdida de memoria y la confusión que ya estaba sintiendo. En resumen, me sorprendió lo rápido que desarrolló una estrategia para ocultar las señales. Junto con ese patrón venía una lista larguísima de razones o explicaciones para justificar cada comentario repetido. Era como si necesitara asegurarse de que yo recordara la historia que estaba contando, añadiéndole detalles que supuestamente había omitido la primera vez, aunque en realidad solo estaba tratando de sostener la conversación. Es terrible, por muchas razones, pero principalmente porque puedes ver el dolor en su rostro cada vez que intenta dar esas explicaciones y mantener la apariencia de normalidad. Con el tiempo, también se vuelven sorprendentemente buenos para enmascarar otras señales. Tienen un montón de justificaciones para explicar por qué ya no siguen con los pasatiempos que antes adoraban, diciendo que ya no les llama, que no tienen tiempo o que se ha vuelto demasiado complicado, cuando en realidad simplemente ya no pueden manejarlos como antes. Soy científico de datos y, hace unos años, trabajé en una subvención destinada a estudiar la relación entre el Alzheimer y la mortalidad. Fue un proyecto largo, lleno de análisis estadísticos, modelos predictivos y muchas horas revisando historiales médicos anonimizados. Parte del trabajo consistía en identificar qué factores presentes en esos historiales podían anticipar un diagnóstico de Alzheimer en un futuro cercano y, luego, determinar cuáles de esos factores podían predecir la mortalidad una vez que el paciente ya había sido diagnosticado. Era un estudio duro, pero fascinante. Lo más interesante y sorprendente que descubrí fue que, estadísticamente, el signo número 1 que predecía un diagnóstico cercano de Alzheimer era la presencia del código Z9181 en el historial médico. Ese código corresponde simplemente a historial de caídas. Da igual el tipo de Alzheimer o de demencia que analizáramos, el factor más predictivo de todos, el que aparecía una y otra vez en los modelos, era un aumento en el número de caídas reportadas. Y lo que realmente me voló la cabeza, y sigue siendo una de las razones por las que amo la ciencia de datos, fue el patrón que emergió cuando analizamos los factores que predecían una muerte cercana en pacientes que ya tenían Alzheimer.
Para mi sorpresa, la característica número 1 otra vez era Z9181, pero con una correlación completamente invertida. Primero pensé que se trataba de un error de programación, un parámetro mal configurado, un caso clásico de confusión estadística. Pero no. Cuando revisé los datos con calma, entendí exactamente lo que decían. Las personas que empiezan a mostrar los primeros signos de Alzheimer pierden coordinación y se caen con frecuencia. Pero cuando la enfermedad avanza a la etapa terminal, dejan de caerse simplemente porque ya están postradas en cama. Ese descubrimiento fue devastador a nivel personal, porque mi mamá llevaba un tiempo sufriendo caídas y siempre había alguna explicación razonable. Que tropezó, que estaba cansada, que se resbaló, que se levantó demasiado rápido. Pero la realidad es que, viéndolo en retrospectiva, todas esas caídas eran señales claras de que algo más estaba pasando. La Nochebuena antepasada tuvo una caída especialmente terrible. Se rompió una arteria en el brazo, perdió tanta sangre que pensaron que podría no sobrevivir, y durante horas no sabíamos qué iba a pasar. También consideraron la posibilidad de que perdiera el brazo, al final no ocurrió, pero sí perdió la mayor parte de su movilidad y control. Durante su estancia en el hospital, especialmente en la UCI, luchó con episodios de demencia que fueron desgarradores de ver. Era como si su mente estuviera tratando de aferrarse a la realidad mientras el cuerpo se apagaba. Fue en ese punto cuando mis hermanas menores finalmente empezaron a escuchar a otra hermana y a mí sobre los síntomas preocupantes que veníamos observando desde hacía años. Le habíamos rogado a mi mamá que hablara con un médico, que se hiciera pruebas, que al menos mencionara sus caídas y episodios de confusión. Pero siempre se negaba, en parte por miedo, en parte por negación, y en parte porque ella misma inventaba explicaciones para lo que le pasaba. Cuando la ingresaron, insistimos en que la evaluara un neurólogo, algo que iba a necesitar igualmente por los daños en el brazo. Pero esta vez pudimos contarle en detalle todo lo que habíamos estado viendo en casa. Fue entonces cuando finalmente comenzó a recibir algo de tratamiento. Sé que probablemente sea demasiado poco y demasiado tarde, pero también sé que es mejor que nada. Tener un diagnóstico, aunque sea tardío, permite al menos comprender lo que está pasando en vez de vivir en incertidumbre. Cuando comparé todo esto con lo que había visto en mi trabajo, me di cuenta de lo evidente que era el patrón. Las caídas coincidían exactamente con el deterioro mental que yo ya había notado. Estoy segura de que la enfermedad había comenzado mucho antes, pero las caídas fueron, sin duda, una señal de alerta enorme, casi un grito silencioso de que algo importante estaba cambiando. Y lo más duro de todo es entender la progresión. La pérdida de neuronas eventualmente alcanza las áreas que controlan los músculos. Primero se pierde la capacidad de caminar. Después, la de mantener el equilibrio para sentarse. Luego incluso sostener la cabeza erguida se vuelve imposible. Finalmente, el cuerpo pierde la capacidad de tragar. Y cuando eso ocurre, el riesgo de aspiración aumenta, lo que casi siempre termina en neumonía. Es una cadena de eventos tristemente típica, conocida, documentada, y aún así devastadora cuando le ocurre a alguien que amas. Entenderlo desde el punto de vista científico no lo hace menos doloroso. Si acaso, lo hace más real. Mi mamá me contó que una araña gigante salía de su armario todas las noches y se metía en la cocina a comer la comida del gato. Una pista bastante grande de que algo andaba mal. Mi papá amaba viajar toda su vida y nos llevó por toda Europa cuando yo estaba creciendo. Se emocionaba muchísimo con todo lo que estábamos viendo. Miren niños, el Big Bang, el Parlamento. Hace unos 10 años, estábamos de viaje por Escocia, conduciendo por el campo más hermoso, y me di cuenta. Él no estaba mirando. Ha sido un declive largo y lento y es increíblemente triste. La gente no necesariamente se da cuenta de que el Alzheimer es un tipo específico de demencia. El Alzheimer es demencia, pero no toda la demencia es Alzheimer. Anyway, escuché sobre esto, y luego lo vi con un compañero de trabajo que estaba envejeciendo. La incapacidad de detectar el sarcasmo o ciertos tipos de humor. Esto fue seguido por respuestas ocasionales sin sentido a preguntas relativamente rutinarias. Mi abuelo se afeitó las cejas y nos dijo que tenía que hacerlo.
Las habilidades de razonamiento son raras. Unas cuantas cosas que mi mamá ha dicho. 1. Cuando su cuenta de cheques estaba en números rojos 3 veces, lo hice a propósito. Ella era la que manejaba las finanzas en nuestra familia, no mi papá. 2. Podría ir en carro a tu casa, pero no me dejas. 2.5 horas de autopista. Parte de eso en tráfico pesado de la ciudad. Tiene 89 años y duerme la mayor parte del día. Además, la batería de su carro está muerta. No la vamos a reemplazar. 3. Estaba tomando pastillas del contenedor del lunes hoy y las pastillas del martes/miércoles no se las tomó. Su respuesta: tomé otras pastillas. Ella era enfermera. Pérdida del olfato y del gusto. La memoria de mi mamá ha estado fatal en los últimos años, o sea, cero memoria a corto plazo, y todos estamos hablando en secreto de qué hacer a sus espaldas. ¿Qué haces tú, por cierto? Pero no ha podido oler nada desde hace 2 o 3 años y dice que fue por la última vez que le dio COVID. Y ha perdido más de 40 libras porque dice que como no tiene olfato, no tiene apetito. No me había dado cuenta de que esto estaba relacionado con la demencia. Ser una pesada. Pasó de ser bastante calladita a estar regañando a su marido por todo y siempre estar enojada. Luego vinieron acusaciones raras sobre cosas que ella creía que él hacía, pero que en realidad no hacía. Muy paranoica con las cosas. Lo de la memoria vino después. Su síntoma principal por mucho tiempo fue la confabulación. Los vecinos pensaban que mentía sobre todo porque sus historias cambiaban constantemente hasta sobre el suceso más pequeño, pero era demencia muy temprana. Mi amiga era una persona brillante que se fue aislando y cerrándose en banda, excepto con la familia y un número cada vez menor de amigos. Perdió el interés en los temas que le encantaban, veía las mismas series viejas una y otra vez, y pasaba horas de más jugando a algún videojuego tonto, mientras la tele estaba a todo volumen. Compraba cosas por internet, y luego las volvía a comprar, hasta que tenía varias del mismo artículo. Su familia lo negaba, echándole la culpa a que bebía, pero yo no paraba de insistirles en que la llevaran a ver a un neurólogo. Después de que lo hicieron, ella se deterioró rapidísimo, y murió al cabo del año. Justo estoy pasando por esto con mi propia madre y parece que va en picada rápido. Hace 2 semanas la policía la encontró en su carro a 1 hora de casa sin tener idea de quién es o dónde estaba. Ahora necesita ayuda para hacer cosas básicas y tiene cada vez menos momentos lúcidos. Mi suegra dejó de ver televisión con historias, y ahora solo ve programas de concursos. Antes le encantaban las telenovelas, le gustaban un par de comedias viejas. Dejó de ver todo eso y solo veía el canal de game shows. Ahora ni siquiera es el canal de game shows, sino solo el canal de streaming de The Price is Right The Barker Era. También dejó de cocinar, tanto porque es floja como porque ya no podía seguir recetas/instrucciones. Dejó de confiar en todo. Calendarios donde anotaba citas, etc. La demencia es bien cabrona. Tengo como 50 y pico y siento que me está fallando la memoria para encontrar palabras específicas, cosa que antes no pasaba. No es como no poder decir gato cuando veo un gato, más bien como que quiero decir algo específico, pero no me sale la palabra exacta de mi cerebro a la boca. Sí, me estoy cagando encima por esto. Era el día de mi boda. Me casé en Las Vegas porque mi familia estaba en California, la familia de ella estaba en el norte y nosotros vivíamos en medio. Después de que terminaron la boda y la recepción, él decidió ir al cuarto mientras mi mamá se quedaba con nosotros. Se fue a la torre equivocada y al cuarto equivocado y de alguna manera convenció al personal del hotel de que era su cuarto y consiguió entrar. Bueno, la gente que tenía el cuarto no estaba contenta y al final lo llevamos al cuarto correcto. Pareció un error pequeño en ese momento, pero él no bebe y de alguna manera supe que era un deterioro cognitivo. Su mamá tenía demencia y él la cuidó hasta que falleció. Eventualmente el Alzheimer se apoderó de él y tuvo que ir a un asilo hasta que finalmente falleció. Es el pequeño olvido de cosas o el recordar mal cosas que deberíamos haber notado. Algo como mi nieta nunca estuvo en el lago en nuestro viaje o algo así. Simplemente lo dejamos pasar como olvidos de viejo, pero en realidad era una señal. No se pierdan las señales pequeñas.
La primera señal de demencia con cuerpos de Louis de mi papá fue tener falsos recuerdos. Como estar triste por la vez que mi mamá tuvo un lío con su amigo gay, etc. Poder hacer cosas como dejar malos hábitos fácilmente. Hoy me enteré que mi mamá lleva como 10 días sin fumar. Ha sido fumadora desde que era adolescente. Los problemas para dormir pueden empezar décadas antes que cualquier otro síntoma. Los problemas para dormir con sueños muy vívidos que a veces parecían continuar ya estando despierta, así empezó para mi madre. Soñaba con muchos ladrones, gente causando molestias en la ventana del dormitorio y perros que no existían. Mi mamá se puso súper dulce y no paraba de alabarme, lo cual era medio raro en ella. También juró que nunca había odiado a mi esposo cuando andaba con él y se deshacía en elogios de lo genial que era. Solo me di cuenta de estas señales cuando lo vi en retrospectiva. No tenía idea de esto hasta que a mi abuelo le dio Alzheimer, pero ¿será porque es incómodo hablar de eso? Era un veterano de la Segunda Guerra Mundial muy formal y correcto, que le mostró sus partes a la señora que limpiaba la casa y le pidió favores a otra persona, totalmente fuera de lugar. Lo diagnosticaron poco después. Cuando finalmente se fue a vivir a una sala para personas con Alzheimer, vimos muchos de los mismos síntomas en otros pacientes. Ancianos besándose en áreas públicas, enfermeras revisando constantemente las habitaciones para evitar que se engancharan. Fue una verdadera sorpresa, no tenía ni idea. A mi papá lo diagnosticaron mientras todavía trabajaba de cartero, él seguía haciendo su ruta todos los días, hablaba con la gente, iba al bar y leía el periódico. No fue hasta que estaba con él y su doctor que le preguntaron, así nomás, si sabía qué día era. Ok, ¿y qué mes es? ¿Qué año? No tenía ni idea. El piloto automático era tan fuerte que seguía haciendo todo como si nada, a pesar de que ya se le estaba yendo la memoria a corto plazo. Esto fue hace tiempo, pero mi abuelo perdió por completo la capacidad de reconocer la hora del día. Llegaba a nuestra casa en medio de la noche pensando que era la tarde. Esto pasó de repente y de ahí siguió el declive hacia el Alzheimer. En el caso de mis papás, empecé a notar cada vez más razonamientos malos y lógicas raras detrás de sus acciones. Me di cuenta de que su forma de manejar se volvió peligrosa y tuve que convencer a mi familia de que ya no lo dejaran conducir. También pueden ponerse bien a la defensiva si intentas que cambien o admitan que algo anda mal con ellos, a veces tienen cambios de personalidad, como volverse más agresivos / agitados o estar súper retraídos. Arrebatos aleatorios que incluyen acusaciones por cosas que nunca ocurrieron. Al principio me sentía culpable, confundido, incluso herido, pero con el tiempo entendí que mi mamá simplemente estaba pasando por un momento muy difícil y que ya no tenía el control de sus pensamientos ni de sus emociones como antes. Es surrealista ver a un adulto, tu propio padre o madre, tener un berrinche completo por algo tan simple como un cepillo de pelo que, según ella, yo había robado. En ese momento, no sabía si reír, llorar o sentirme frustrado. Pero pasa. Y pasa más de lo que la gente cree. Edición para agregar, durante todo el berrinche, mi mamá tenía el cepillo de pelo en la mano. Gritaba, lloraba y me acusaba mientras lo sostenía sin darse cuenta. Ese fue uno de los momentos en los que comprendí que algo más profundo estaba ocurriendo y que no se trataba de un mal día. Una de las primeras señales que vimos en mi abuela fue algo similar, aunque más silencioso. Empezó a darle de comer al perro varias veces por noche porque no recordaba si ya lo había alimentado. El pobre animal comenzó a subir de peso rápidamente y todos pensábamos que algo raro estaba pasando hasta que finalmente la familia se dio cuenta de que era ella quien repetía la rutina una y otra vez. Eventualmente tuvieron que dar al perro a otro hogar donde pudiera recibir cuidados adecuados, porque mi abuela ya no podía hacerse cargo. Con el tiempo, comenzaron a aparecer otras señales más peligrosas. Por ejemplo, dejaba la calefacción al máximo todo el tiempo, incluso en días calurosos, sin recordar haberlo hecho. También empezamos a encontrar dinero en los botes de basura, como si lo hubiera tirado accidentalmente mientras limpiaba o simplemente porque ya no sabía dónde guardarlo. Eran pequeños detalles, pero cada uno contaba una historia sobre cómo su mente estaba cambiando.
Te extraño, abue. Ojalá hubiera sabido entonces lo que sé ahora. Ojalá hubiera entendido que esas pequeñas rarezas eran señales tempranas y no cosas de la edad. Uno siempre cree que tendrá más tiempo. Trabajo en un departamento de urgencias que está a tope, y otra señal que a menudo se pasa por alto puede ser el descuido personal / acumulación compulsiva. Muchas veces, estas personas se escapan por las grietas porque más o menos se las arreglan y a menudo rechazan cualquier apoyo externo. Hola, OP. Quiero aclarar que en nuestro caso no se trató de Alzheimer, sino de Parkinson. A mi padre lo diagnosticaron hace 10 años, pero los signos comenzaron mucho antes de que fuera evidente para cualquiera fuera de la familia. Las primeras 2 señales aparecieron mucho antes del diagnóstico formal y, mirando atrás, son fáciles de identificar, aunque en ese momento pasaban desapercibidas. 1. Deterioro del sentido del olfato. Cada vez era más evidente que apenas podía percibir ciertos olores. Para compensarlo, empezó a usar más y más loción después de afeitarse, como si intentara enmascarar la ausencia de percepción olfativa. No era algo dramático al principio, pero con el tiempo se volvió un patrón constante y notorio. 2. Ansiedad por cosas simples de organizar. Durante su carrera, mi padre fue un educador principal con décadas de experiencia y responsabilidad sobre personal y estudiantes. Manejar la complejidad, resolver problemas inesperados y tomar decisiones bajo presión era su especialidad. Sin embargo, cuando nos reuníamos para ver fútbol los sábados, vivimos en pueblos diferentes, comenzaron a surgir cambios extraños. Hasta cerca de los 60 años, disfrutaba del viaje en bus o tren desde su casa hasta el partido. Pero con el tiempo, empezó a ponerse ansioso de manera desproporcionada por los detalles del viaje, imprimía varios horarios de autobús, tren y hasta números de taxis locales. Llevaba listas y mapas como si el viaje fuera una operación crítica. Finalmente, había días en los que no podía viajar si un autobús no aparecía exactamente a tiempo. Esa ansiedad excesiva y poco habitual parecía completamente fuera de lugar, y con los años supimos que era una manifestación temprana del Parkinson, incluso antes de los temblores o la rigidez muscular que solemos asociar con la enfermedad. Aunque no es Alzheimer, este ejemplo ilustra un punto importante: las condiciones neurológicas pueden provocar cambios sutiles de personalidad, conducta y emociones mucho antes de que aparezcan los síntomas físicos más reconocibles. Reconocer estas señales tempranas puede ser crucial, tanto para el diagnóstico como para el apoyo emocional de la familia. Mil gracias a todos. He estado leyendo todos sus comentarios y me han ayudado muchísimo. Alguien muy importante para mí está empezando a mostrar la mayoría de estos síntomas, y apenas tiene 40 y tantos años. Sus experiencias realmente me ayudan a comprender mejor lo que puede estar pasando. Mi mamá murió de Alzheimer hace unos meses, y cada día me siento aterrorizado. Cada vez que se me olvida la cosa más mínima, siento un miedo profundo de que pueda repetirse en otra persona que quiero. Entre las señales que más recuerdo estaban su dificultad para decir la hora y llevar una agenda, cosas que antes hacía sin problemas. Recuerdo también que llegaba a las visitas planeadas muchísimo antes de lo acordado. Aparecía en la puerta a las 6:30 de la mañana para una cita que estaba programada a las 9:30. A veces se presentaba días antes de lo planeado, como si la noción del tiempo se le hubiera desordenado por completo. Y, por supuesto, los arrebatos de ira cuando no podía recordar algo eran desgarradores. Era difícil ver cómo alguien que amaba se frustraba tanto consigo mismo, pero ahora quiero compartir algo de esperanza. Actualmente está en remisión. Estaba tomando un medicamento experimental que elimina las placas amiloides, formó parte de un ensayo clínico. Y, Dios mío, no me di cuenta de lo mal que estaba antes de que empezara a mejorar. Ahora está como hace 5 años, lúcida, con carácter, con muchísimas ganas de hacer cosas. Por primera vez en mucho tiempo, siento que hay un futuro lleno de esperanza después de haber perdido a mi tía, abuela y 2 tías abuelas por esta enfermedad. Incluso las llamadas telefónicas, que antes podían durar horas y estar llenas de confusión, se han vuelto increíblemente cortas y coherentes. Su comunicación ha recuperado claridad, y verla así me recuerda que, aunque el Alzheimer sea devastador, hay tratamientos y enfoques que pueden marcar una diferencia real en la vida de quienes lo padecen.